Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos en la podcastinadera. Yo soy Sebastián y nos acompaña el buen amigo Saúl. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Aquí estamos en un nuevo episodio de la podcastinadera. Como todos saben, seguimos contagiados por la fiebre del mundial. Hoy vamos a hacer un poco de retrospectiva, de nostalgia, de recuerdos. Vamos a hablar de los mundiales de los 90, en específico los que más han significado para nosotros como espectadores. Sí, efectivamente, recordemos que nosotros pues fuimos niños en los 90 y nos tocó vivir pues en la infancia estos mundiales que acontecieron en esta década. En específico en los 90 pues podríamos hablar de 3 mundiales: Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Híjole, pues a mí como que no me acuerdo mucho de los 90, pero sí tenemos todos presentes los que somos aficionados al fútbol, pues aquella final mítica entre Argentina y Alemania. Sí, claro, el mundial de los 90 pues para nosotros los mexicanos pues es un mundial que a lo mejor no lo tenemos tan presente porque precisamente no estuvo la selección mexicana en aquel mundial. Recordaremos el penoso caso de los cachirules, de estos futbolistas que les cambiaron las fechas de nacimiento en las selecciones juveniles para hacerlos pasar como menores de estas edades. Me parece que era la sub-20, sub-23, donde se dio el caso de los cachirules, y la FIFA pues no se anduvo con miramientos y sancionó a la selección mexicana. Y pues el caso de los dirigentes, pues hay que decirlo, soberbios que tenía la Federación Mexicana, que se creían impunes y no creyeron que la FIFA fuera a castigar severamente a México, y pues nos cayó pues como vulgarmente se dice, la voladora, y nos quedamos sin mundial en el 90. Por eso el mundial del 90 pues quizá no es muy recordado con mucho agrado por la afición mexicana. Pero sí, aquella final entre Argentina y Alemania es el gran referente de esa Copa del Mundo. Fíjate que aquí tocaste un tema importante, pues a mi parecer creo que se perdió una de las mejores generaciones del fútbol mexicano, empezando pues con digamos el Nobel Jorge Campos, con la figura del Real Madrid Hugo Sánchez, Luis García, que ya empezaba a despuntar en Pumas. Creo que son uno de los nombres más pesados en esa época, y creo que hay muchísimos más, pero me parece que ellos eran los principales referentes, empezando también a lo mejor con Claudio Suárez, Ramírez Perales, Jorge Rodríguez, Marcelino Bernal, por mencionarte algunos. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Fue toda una generación perdida. Incluso pues ahí están muchos videos de Hugo Sánchez, que sigue sin perdonarle a estos federativos que lo hayan dejado sin mundial en el 90, cuando estaba en su mejor momento. Y hermoso destino, ¿no? Italia, gran país con una gran arquitectura, historia y sobre todo pues un aire así que te lleva, ¿no? Sí, claro, pero bueno, para no quedarnos tanto en el Mundial del 90, pues simplemente recordemos que fue un mundial, pues que lo más relevante fue aquella irrupción de las selecciones africanas, que fue el primer mundial donde las selecciones africanas empezaron a despuntar. El caso concreto de el Camerún, de Roger Milla, y de un conocido de la afición mexicana, François Oman Villic, que también figuró en aquel mundial. No se habla mucho de él, pero estos dos delanteros pues y fueron grandes animadores de aquella selección camerunesa, que llegó hasta los cuartos de final. Recordemos aquel octavos de final contra Colombia, donde derrotan a esa gran selección del Pibe Valderrama y de René Higuita, y pues fueron la sensación. Pero ya en las rondas pesadas, llegando a semifinales, pues todo fue para los grandes de siempre. Inglaterra, Argentina, Alemania, me parece que Italia quedó en el camino en su propio mundial en la ronda de semifinales. Pero ahí llegamos a la mítica final entre Argentina y Alemania, la última que jugó Maradona, y la cual pues tuvo mucha polémica arbitral por este señor que nuestros amigos argentinos adoran. Nótese el sarcasmo. Codesal, el árbitro que les pitó el penalti en contra a los argentinos, el mexicano Codesal.
Sí, otro viejo conocido del arbitraje nacional, de hecho en algún momento llegó a ser dirigente de los destinos de los colegiados acá en el país, pero bueno, pues vámonos a Estados Unidos 94, que ese sí es uno de los mundiales que me ha tocado presenciar y que sigo pensando una de las mejores exhibiciones de México a pesar de haberse quedado en el camino contra los búlgaros. Bueno, ese mundial, no sé, cuéntanos un poco tú también, Sebastián. ¿Cuántos años tenías en el verano del 94? Pues si la memoria no me falla, tenía 8 y pues andaba yo viendo a mi máximo ídolo, el inmortal Jorge Campos. Ok, pues sí, efectivamente, nosotros teníamos más o menos 8 años. Yo también en el verano del 94 cumplí los 8 y recuerdo mucho aquel mundial. Fue el primer mundial que yo vi en mi vida y lo recuerdo, increíblemente lo recuerdo claramente. Aquel partido del México-Noruega. No estoy tan seguro, pero creo que fue un sábado en la tarde, como a las 3, 4 de la tarde, aquel día en que jugó México contra Noruega. Un partido ríspido, cerrado, yo totalmente lleno de nervios, esperando que México pudiera ganarle a los noruegos. Y pues terminamos tendidos todos con la decepción del 1-0 en contra ese equipo noruego. Fíjate que yo tengo marcados dos momentos, no sé si tú también los tengas presentes. El primero fue el golazo de Marcelino Bernal a los italianos de afuera del área, cuando todo el mundo esperaba que Italia nos pasara por encima. México dio una clase de defensa propiamente a los creadores de la defensiva más importante en el fútbol mundial y pues demostramos que teníamos los arrestos para funcionar ante las grandes potencias. Y otro, pues obviamente el marcado, pues digamos, o doloroso resultado en la tanda de penaltis contra los búlgaros, pero el recuerdo más significativo fue cuando Jorge Campos ataca el primer penalti que le tiran. Era cuando México arrastraba la esperanza. Desdichadamente pues después hubo otras fallas en la tanda y pues eso nos deja fuera de la Copa del Mundo. Sí, claro, aquel gol de Marcelino Bernal desde pues larga distancia, esa especialidad que tenía este mediocampista, pues de varios equipos, pasó por Toluca, por Guadalajara, por Cruz Azul, pero era la especialidad de Marcelino, un 8 pues que creo que el último 8 de sus características, guardando las proporciones, me parece que fue el Gullit Peña en aquel León bicampeón, pero justo ese tubo con el que le pegaba Marcelino Bernal de larga distancia, pues difícilmente se ha vuelto a dar en los últimos años en el fútbol mexicano. Pero sí, aquel juego contra Italia también lo recuerdo muy bien. Una selección que fue aguerrida, que se levantó de un 1-0 en contra del primer partido y que enfrentaban a esta selección superpoderosa de los italianos con esa defensa de época, con Baresi, con pues me parece que ya estaba Paolo Maldini en esa saga de los italianos. Y pues cómo olvidar al gigante número 10, Roberto Baggio. Sí, yo creo que te saltaste a uno de los mejores arqueros, a Gianluca Pagliuca. No sé si recuerdes ese gran atajador de penales y también un gran jugador de área. Claro que sí, Gianluca Pagliuca. ¿Quién no se hizo fan en su infancia de este portero mítico que ya es parte de las leyendas inmortales del fútbol mundial? Pero bueno, creo que también te saltaste en este camino mexicano, pues aquel tercer partido contra Irlanda, el doblete de Luis García con sus 2 goles de media vuelta. La especialidad de la casa del buen Luis, sí, efectivamente, recordemos su festejo con esa gran enjundia donde hasta todavía cuando lo tumbaron en el festejo de tanta fuerza que tenía, alcanzó a levantarse para seguir gritando ¡Gol! Sí, recuerdo muchísimo aquel juego, el nerviosismo que se sentía, se podía cortar el aire con las tijeras, lo recuerdo muy bien, donde toda la gente, toda la afición estaba pues a expensas de que México hiciera la hombrada de derrotar a los irlandeses y sucedió. México me parece que tenía muchísimos años de no pasar a una segunda ronda, de no pasar una fase de grupos fuera de México. Me parece que desde
Bueno, creo que nunca en realidad, ahora que hago memoria, creo que nunca México había pasado a segunda ronda en un mundial fuera de nuestro país. Y justo ese duelo contra Irlanda pues fue legendario también, porque le daba a México los 4 puntos que lo ponían increíblemente cabeza del grupo de la muerte, aquel grupo con Italia, Noruega e Irlanda, que también otra curiosidad es que fue el último grupo de una Copa Mundial donde hubo 3 selecciones europeas juntas. Después de eso, pues las reglas de la FIFA pues ya impiden que haya 3 seleccionados europeos en un mismo grupo. Pero por eso este fue uno de los grupos de la muerte más recordados en la historia de los mundiales. Fíjate que yo creo que en ese mundial fue donde se dieron cuenta que México era negocio en Estados Unidos, porque prácticamente México fue local. No se sintió esa diferencia de estar con el vecino del norte. Prácticamente en todos los partidos México llenó las plazas. Sí, totalmente. Eran llenos abrumadores y toda la afición mexicana apoyando a la selección. Y pues bueno, después de ganar increíblemente el grupo de la muerte, pues a México le toca el cruce contra Bulgaria, donde todo mundo sentía que México podía trascender importantemente. Y pues viene ese partido accidentadísimo contra Bulgaria. Recuerdo que hubo varios incidentes rarísimos en aquel juego. No sé si recuerdas que una de las porterías se cayó, se vino abajo, los tubos no se podían sostener, la red se enredó, y eso también le quitó mucho ritmo al juego. Fue rarísimo aquel partido. Y pues el eterno enigma, ¿no? Que Mejía Barón pues no metió a Hugo Sánchez cuando todo el mundo ya estaba expectante, cuando lo vieron al poder entrar, estaba en el filo de la línea, ¿no? Por decirlo así, en las bancas. Y hay una anécdota, de hecho, donde Risto Stoichkov, él menciona que cuando vieron a Hugo Sánchez levantarse, empezaron a sentir como que un poquito de temor, porque realmente era un monstruo, era una de las mejores figuras del Real Madrid en los años 80, a principios de los 90. Ya después pues cerró carrera en Austria, pasó todavía por el Rayo Vallecano, llegó acá al Atlante, al América, pero Hugo Sánchez tenía un prestigio ganado, era pues la máxima figura de nuestro país. Sí, totalmente. Ese partido pues también pasado por la expulsión de Luis García, que un partido antes había sido el héroe nacional y ahora se convertía en el villano por esa tonta expulsión que provocó. Y pues México traía un ataque temible. Recordemos que era Luis García, que era Hugo Sánchez, que era Luis Roberto Alves Sague, y encima de, por si fuera poco todo esto, Carlos Hermosillo. Era un ataque de miedo el que tenía México. Me parece que pocos ataques mexicanos pues parecen tan completos en la historia de la selección mexicana en mundiales. Pero justo aquella tanda de penaltis con Alberto García Aspe fallando aquel penal, lo recuerdo muy bien, cómo odié a García Aspe toda mi vida. Y sí, te sigo odiando, García Aspe, por esa falla de penalti. Pero recordemos pues que él había metido el empate precisamente por la misma vía y era uno de los especialistas. Creo que aún siendo niños pues no nos imaginábamos que iba a fallar. Si recuerdas la manera en la que cobró el primer penalti en tiempo regular, fue soberbio el cobro. Sí, totalmente, fue soberbio, pero a la hora grande falló y justamente los héroes son los que se consagran en el momento importante. La fase regular había quedado atrás y lo importante en ese partido eran los penaltis. Y no sé, yo también le tuve mucho resentimiento a los búlgaros durante mucho tiempo después de ese partido. Pues fíjate que casualmente en ese partido fallaron los especialistas, porque después Jorge Rodríguez y Marcelino Bernal también tiraron por la borda sus cobros. El único que sacó el orgullo por México en ese entonces fue el defensa en ese entonces de los Pumas de la Universidad, Claudio Suárez. Sí, el gran Claudio Suárez, el 2 mexicano por excelencia, que justo a la postre tendría un retiro pues muy gris, justo cuando se selecciona antes del Mundial de Corea-Japón 2002. Él estaba convocado a ese Mundial, lamentablemente se lesiona
pues poco tiempo antes de que dé inicio, y allí es donde llega a su fin su carrera, pero era un pilar de la selección durante los 90s. Fíjate que ahí guardando las proporciones, y yo creo que a lo mejor algunos se me van a ir encima, pero creo que mucho tiempo tuvo muchas mejores cualidades que el mismo Rafael Márquez, ¿eh? Sí, seguramente sí, era muy, muy confiable, muy sólido tener a Claudio Suárez. Pues pregúntenle a la afición de los Pumas, toda su carrera pasando por este equipo, y pues les dio grandes glorias a los universitarios y también a la selección. Pues tan es así que pues también llegó a jugar con el Guadalajara y con Tigres, ¿no? Con equipos que a lo mejor, pues en principio pues el de 100% mexicano, y después pues Tigres, que ha sido una franquicia que fue creciendo, representando evidentemente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero con grandes equipos, pero en ese entonces como que todavía no tenía el auge que hoy ha manejado en base a grandes contrataciones y al mismo tiempo pues con un mejor fútbol. Sí, totalmente. Claudio Suárez fue un gran jugador y creo que pocas veces recordado. Creo que lo he visto ya poco después de su retiro en eventos de la selección mexicana. Me parece que no se le ha dado el lugar que merece en la historia. Pero bueno, justamente hablando del Mundial del 94, ya fuera de los amargos trances con la selección mexicana que sufrimos en aquel Mundial cuando éramos niños, y de los cuales seguimos más de 30 años después sin reponernos. Pues no sé si recuerdas el partido inaugural de este mundial. Híjole, la verdad es que mira, en ese entonces como que yo la verdad eran los inicios para mí en el fútbol, como que ver a la selección era pues, prácticamente desde la escuela, era lo que te hacían sentir esa emoción de que va a jugar la selección, y pues en ese entonces eran los partidos que realmente veíamos, al menos en casa, ¿no? No te sabría recordar, al menos yo en mi experiencia personal, pues yo solo me aventé los de México y evidentemente la final, que fue entre Brasil e Italia. Bueno, antes de llegar a la final, me gustaría recordar el partido inaugural entre Alemania y Bolivia. Me parece que fue un viernes, pues por la tarde. Recuerdo mucho que yo iba llegando de la escuela, prendí la tele y vi que había fútbol. Y era una Alemania-Bolivia. Justamente el partido inaugural pues era entre el campeón vigente, en este caso Alemania, que había ganado el Mundial del 90, y pues otra selección del grupo. Y justamente la sorprendente Bolivia de la eliminatoria del 93 pues se presentaba en su debut en mundiales. Era la primera vez que Bolivia participaba y la única hasta la fecha en que Bolivia ha estado en un mundial, pero era una selección que también traía muchísimos jugadores pues que se volvieron legendarios. El Platini Sánchez y el máximo referente, el Diablo Echeverri, que la afición de los Tigres de Nuevo León recordará con mucho cariño. Sí, caso también, pues digamos, anecdótico, porque realmente pasaron de noche en esa Copa del Mundo, a pesar de la gran expectativa, fueron los colombianos. Era una selección extraordinaria, empezando por el Pibe Valderrama, Leonel Álvarez, y pues el ya fallecido Escobar, ¿no? Desgraciadamente, en una jugada poco afortunada contra los Estados Unidos, metió un autogol y posteriormente, pues, su triste muerte. Pero recordemos que esta selección venía precedida de una exhibición extraordinaria y monumental, precisamente en el Monumental de River Plate, goleando 5-0 a la selección argentina. Sí, eso era legendaria, esa selección colombiana. Todo el mundo le apostaba. Las casas de apuestas de Las Vegas estaban entusiasmadísimos con los colombianos, y pues a todos se les vino al traste con esa penosa actuación de los colombianos, que justo era una selección que traía atacantes de época. Valenzuela, Moreno, Valderrama en el ataque. Pues se esperaba muchísimo de ellos, y justo esta temprana eliminación en ronda de grupos, quedaron últimos de su grupo junto con Estados Unidos, me parece que era Rumania, y no recuerdo el otro, creo que era Suiza, el otro contendiente. Y pues lamentablemente se fueron muy temprano a casa, y la lamentable muerte de Escobar a manos de la mafia colombiana. Pero bueno, retomando el Bolivia-Alemania, Bolivia no trascendió justamente porque aquel partido lo pitó otro árbitro mexicano.
un tal Arturo Bricio Carter. Y justamente algo que la gente recuerda de ese partido es que cuando entra el Diablo Echeverri a la cancha, no tenía ni un minuto de haber entrado cuando pues en una jugada entra con tanto ímpetu que le da un planchazo a un jugador alemán y Bricio no duda en sacarle la roja. Y justo ahí se va al traste toda la esperanza boliviana, porque su máximo referente pues se pierde los demás partidos. Pues ahí otro paréntesis, porque Arturo Bricio parece que se hizo especialista en expulsar figuras en los mundiales. Precisamente en otro que vamos a hablar, en el del 98, pues se le ocurrió echar nada menos que a Zinedine Zidane, pero pues esa pues es otra historia. Sí, ya ahondaremos en el Francia-Arabia Saudita del 98, en esa jugada que también recuerdo como si hubiera sido ayer. Pero bueno, justo este Mundial del 94 tuvo grandes partidos también. No sé si ustedes recuerdan un partido de cuartos de final entre la selección de Rumania y la selección de Suecia. Rumania con George Hagi, un 10 de época, un zurdo de esos que donde ponían el ojo, ponían el balón. Y la selección sueca con un delantero muy joven en aquel tiempo, que quizá las generaciones recordarán a este jugador calvo a la postre, de gran figura del Celtic de Glasgow, y que terminó su carrera en el Barcelona. Pero estoy hablando de Henrik Larsson, ese delantero que tenía su debut en el Mundial del 94 y que era el acompañante de Pierre Anderson, que eran una dupla de ataque fenomenal, que incluso llevaron a grandes instancias a los suecos. Pero aquel partido de cuartos de final lo recuerdo muy bien. Fue un partidazo que se fue a la largue, se fue a tiempos extras, de ida y vuelta. El empate persistía y terminó resolviéndose en tanda de penaltis. Recuerdo esa tanda de penaltis, no sé, emotiva a más no poder, donde al final los suecos dejaron tendidos a los rumanos. Pero gracias a ese tipo de partidos es que al menos yo puedo decir que me enamoré enteramente del fútbol. Ahí pues podríamos mencionar otro caso, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que fue uno de los más polémicos en la Copa del Mundo, y fue el triste adiós de Diego Armando Maradona, la principal figura de los argentinos. Se esperaba que ellos repitieran el éxito de 1986 y por consiguiente se volvieran a consagrar campeones. Recordemos que fue una selección mítica, empezando por esa dupla que tuvieron con Gabriel Batistuta, e inclusive, si no me falla la memoria, también Claudio Canilla también formó parte de ese seleccionado albiceleste. Sí, totalmente. Era una selección argentina que pues venía precedida del título mundial en el 86 y del subcampeonato en el 90. Y pues todo mundo esperaba que Argentina compitiera, ya que seguía en sus filas Diego Armando Maradona. Pero justo tengo muy presente aquel partido que estaba viendo en la televisión a los 8 años, el Argentina-Grecia de ronda de grupos, aquel 4-0 que le mete a Argentina a los griegos, y el festejo pues representativo de ese juego cuando Maradona va a gritar el gol a la cámara y pues todo mundo observa su cara, pues no sé, bajo los efectos de la droga, y es donde viene todo este caso mediático de que Maradona es llevado al antidoping y de que salen todos estos resultados donde se demuestra que Maradona estaba dopado en esta Copa del Mundo. A tu opinión personal, ¿tú sientes que Maradona fue utilizado por la FIFA en ese entonces para poder darle un buen curso al Mundial en Estados Unidos? Digamos que pues estaba estrenando como sede en las Copas Mundiales, era un destino pues prácticamente atractivo económicamente hablando, pero en fútbol pues no había mucho empuje ni auge en ese país. Pues la verdad no sé qué tanto le servía a la FIFA manipular a Maradona o hacerse de algún escándalo mediático para ganar más atención en los Estados Unidos. Honestamente yo ahí sí creo que Maradona pues se equivocó el rumbo. Creo que Maradona perdió el piso en aquella época
Ya era Diego Armando Maradona, ya era el Dios, el Diego. Ya existía la iglesia en honor a Maradona, la iglesia maradoniana, fundada en Argentina. Y pues lamentablemente creo que fue muy mal aconsejado, muy mal llevado por toda la gente a su alrededor. Y pues creo que simplemente se hizo justicia deportiva desde cierta manera. ¿Crees que realmente ese festejo tan desorbitado contra los griegos tuvo que ver mucho en que él fuera uno de los seleccionados al antidoping? Sí, totalmente. Creo que ahora que somos adultos y vemos otra vez ese festejo de Maradona contra los griegos, pues uno sería ingenuo decir que no había nada raro en Maradona. Sí, 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 es una escena pues digamos triste, ¿no? Cuando una de las enfermeras prácticamente se lo lleva de la mano de la cancha y esa fue la última vez que vimos a Maradona enfundado en la albiceleste, al menos en partidos oficiales y la memoria no me falla. Sí, no te equivocas. Realmente ese fue la última vez que Maradona vistió la 10, la mítica 10 de Argentina, que pues ahora porta Lionel Messi y pues que al parecer sigue pesando esa mítica 10 del albiceleste. Pero bueno, otro de los grandes partidos, retomando el fútbol de aquella Copa del Mundo, pues es el de cuartos de final entre Brasil y Holanda. Recuerdo que también fue un partidazo donde Rivaldo y Bebeto y Romario, bueno, creo que Rivaldo aún no, era Romario y Bebeto, la dupla brasileña, hicieron magia. Ahí sí salió el juego bonito brasileño contra los holandeses, y que no eran poca cosa tampoco los holandeses, traían una selección muy importante, venían de ganar la Euro unos cuantos años atrás. Y pues recuerdo que fue un partidazo de ida y vuelta, de volteretas, que al final los brasileños se repusieron del 2-1 adverso y terminaron ganando 3-2, pero sí, esos juegos fueron maravillosos. Yo me enamoré del fútbol esencialmente a partir del Mundial del 94, ver estos juegos tan emotivos, con tanta calidad en las canchas, pese a Maradona y su antidoping. Y pues llegamos al partido cumbre, al menos yo a mí sí me hubiera gustado mucho que el destino fuese distinto. Me considero que yo quería que ganara Italia. El fútbol de Roberto Baggio era impresionante, me gustaba mucho su despliegue físico, al mismo tiempo esa gran técnica y sobre todo pues el toque de balón que tenía este hombre, pues digamos el de la coleta. Sí, claro, pero recordemos que fue un partido que no cumplió las expectativas. Todo mundo esperaba un encontronazo entre Brasil e Italia, algo que hiciera revivir aquel trepidante partido de México 70, aquella final entre brasileños e italianos, el 4-1 que le metió Brasil a Italia en aquel mundial, que fue la despedida de otro histórico, Pelé. Pero este juego realmente decepcionó. Yo recuerdo que lo vi y fue lo peor que vi de la Copa del Mundo del 94, la final entre Brasil y Estados Unidos. Dos equipos que tenían más miedo a perder que ganas de ganar. Y justamente el calor sofocante me parece que fue en Pasadena, California, aquella final. Era asfixiante el calor del verano estadounidense y mermó increíblemente la capacidad física de ambas selecciones, y fue un partido que se fue a la larga hasta que llegó a los penaltis, y ambas selecciones pues se veían que estaban fundidas físicamente. Sí, 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 la imagen digamos más triste de ese encuentro es precisamente cuando el 10 italiano pues falló la pena máxima en el travesaño. Claudio Taffarel, ese festejo pues ya muy famoso, no, implorando al cielo y dando gracias por el campeonato mundial obtenido. Sí, totalmente. Yo honestamente era un niño y esperaba ver brillar otra vez a Romario y a Bebeto y no sé, ver la magia italiana presentarse. Sabíamos que era a cuentagotas lo que mostraban los italianos al ataque y que se basaban siempre en el calcio, pero justo fue un juego que decepcionó y pues honestamente yo sí esperaba que Brasil lo ganara.
Y cuando vi pararse a Roberto Baggio, recuerdo muy bien aquel momento en que vi a Baggio pararse a cobrar el quinto disparo. Y no sé, algo en su postura corporal, algo en su manera de encarar el balón y de mirar la portería de Taffarel, me hizo pensar que lo iba a fallar, que ya estaba derrotado Baggio antes de cobrarlo. Y efectivamente lo voló. Fíjate que a veces esos 7 metros por 2 y fracción se hacen pequeñísimos a la hora de cobrar una pena máxima. Seguimos recordando en esta Copa del Mundo precisamente lo que le pasó a nuestra selección mexicana. Sí, totalmente. Fue otro mundial que se definió principalmente en tiros penales, al igual que Italia 90. Pero bueno, este mundial del 94, pues recuerdo mucho el festejo del Lobo Zagallo en la banca brasileña, que se volvió histórico Zagallo al ser el único ser humano que había estado presente en los 4 títulos mundiales de Brasil, ya sea como jugador o como parte del cuerpo técnico. Pero recuerdo muy bien aquel festejo del Lobo Zagallo con ese cabello ya blanco, ya un señor de la tercera edad que había vivido las glorias de los 60s, había estado en el equipo brasileño durante mucho tiempo y que murió siendo el único que había levantado las 4 copas hasta en aquel entonces de la selección brasileña. Ahí también recordamos que al momento de la premiación se veía un jovenzuelo, delgado, pero nadie sabía que se iba a convertir en el fenómeno del fútbol brasileño e incluso del fútbol mundial, que fue Ronaldo. Claro, Ronaldo Nazario, que era parte de la banca brasileña. Todavía no era su momento, pero fue parte, como bien dices, de aquel título brasileño del 94, donde la máxima figura fue Romário. Y Bebeto con su icónico festejo de arrullando al bebé, justamente en aquel juego contra Holanda, que anotan el gol del triunfo, pues es cuando Bebeto saca este festejo que se volvió también, no sé, si hubiera sido en estas épocas, hubiera sido el festejo viral de la Copa del Mundo. Tocaste un punto importante y me gustaría preguntarte esto. ¿Crees que si en ese entonces hubiesen existido las redes sociales hubiese sido mucho mayor el impacto del fútbol? Sí, totalmente. Creo que el fútbol no necesitó nunca de las redes sociales para ser lo que es. Incluso el fútbol, pues, desde sus orígenes en el siglo XIX, fue un deporte totalmente de masas. El fútbol creo que siempre ha sido un deporte del pueblo, de la gente, y que con internet o sin internet el fútbol es y seguirá siendo el deporte de las multitudes. Te comentaba esto porque no sé si te suceda que ahora, pues evidentemente con las plataformas de las que nosotros mismos hacemos uso, pues ahora nos muestran videos claros, remasterizados, con las mejores jugadas de esos entonces. Antes tenías que recurrir al VHS para poder grabar los partidos y aún así era emocionante tener ahí la reseña, los mejores uniformes, todo lo relacionado, los programas especiales, las mesas de análisis. Hoy se ha perdido un poco, desgraciadamente, pues se ha rebajado mucho a la polémica, a veces hasta absurda. Extrañamos mucho ese tipo de programas, aunque eso ya es una opinión más personal y quizá nos dé para un episodio posterior a esto que nos está llevando a la Copa del Mundo. Sí, claro, sería bueno también en algún programa de estos que tendremos en torno al fútbol, ya con pretexto del Mundial de Qatar 2022, pues hablar también sobre los programas icónicos de los 90s, hablar sobre no sé, también todos los juguetes, las promociones que salieran en torno al mundial, y sería lindo recordar todo esta pues mercadotecnia que funcionaba de otra manera en aquel entonces. Sí, estampitas, los recortes de los periódicos, en fin, la podcastinadera presente en la Copa del Mundo. No se pierdan los siguientes episodios, de verdad, se van a entretener, les va a gustar, les van a hacer recordar. Somos míticos porque vamos a llegar al mundial viendo a nuestra selección y a las demás potencias del fútbol mundial. Yo soy Sebastián, me ha dado gusto estar con ustedes. Saúl, muchísimas gracias por compartir conmigo este programa.
Sí, muchas gracias a todos los que nos han hecho el favor de escucharnos y por favor coméntenos cuáles fueron sus momentos preferidos del Mundial del 94, qué recuerdan de aquella Copa del Mundo, algún partido en especial, algún momento con sus familias, algún producto, algún juguete, por favor escríbanos en los comentarios. Muchísimas gracias, no lo olviden, la podcastinadera en el Mundial. Yo soy Sebastián, hasta pronto.